Si uno se eleva por encima de aquel despliegue de maldad individual, solo puede compadecerlos a todos, así como a nosotros seremos compadecidos algún día. Todavía le es imposible al hombre organizar su vida social sin represiones, y el equilibrio entre orden y libertad aún está por encontrarse. La caza de brujas no fue, sin embargo, una mera represión. Fue también, y con igual importancia, una oportunidad largamente demorada para que todo aquel inclinado a ello expresase públicamente sus culpas y pecados, cobijándose en acusaciones contra las víctimas. Viejos odios de vecinos largamente reprimidos ahora podían expresarse abiertamente y vengarse a despecho de los caritativos mandamientos de la Biblia. La codicia de tierras, antepuesta de manifiesto en continuos altercados por cuestiones de límites y testamentos, pudo ahora elevarse a la arena de la moralidad. Era posible acusar de brujería a un vecino y sentirse perfectamente justificado por la ganga obtenida. Viejas cuentas podían ajustarse en un plano de celestial combate entre Lucifer y el Señor. Las sospechas y la envidia del infeliz hacia el dichoso podían desencadenarse y se desencadenaron en la general venganza. Este es un fragmento de Chrysaor, del Crisol o la Marmita, esa obra teatral escrita por Arthur Miller en los años 50 del siglo pasado. De Chrysaor, de la Marmita, el Crisol, ese contenedor que sometido a altas temperaturas se convierte en ese caldero del diablo. Conocido en español como Las Brujas de Salem, escrito por Arthur Miller en los años 50, en plena Guerra Fría, conocido como ese periodo oscuro de los Estados Unidos, el macartismo, evidenciado por un personaje bastante complejo, vinculado al contexto del FBI, ¿sí? De John Edgar Hoover, y por supuesto el famoso McCartney, quien despliega todo un aparataje de espionaje policivo para generar una especie de listas negras o rojas en esa época y poner sobre esas listas a todo aquel que era considerado enemigo de la patria o posible conspirador. Y en esas listas rojas o negras aparecía toda una cantidad de personajes vinculados de una u otra manera a la vida pública, que tenían a través de sus obras un pensamiento crítico. Y ese fragmento que ustedes acaban de ver hace parte de esta especie de denuncia que hace Arthur Miller en este contexto enrarecido. Es decir, un contexto extremadamente policivo y de vigilancia que logró silenciar, exterminar o llevar al exilio, como fue el caso de Charles Chaplin, también acusado a través de una especie de persecución moralista y política, por supuesto, abocado al exilio. Lo curioso es que esto llega en momentos álgidos de la historia, donde deviene esto como una especie de cortina de humo muy eficaz, por cierto, en esta especie de teatralidad de la política, donde la comedia deviene fácilmente tragedia. ¿Qué oculta estos grandes telones de esta gran tragicomedia? ¿Qué quieren tapar? Y lo más curioso es que la sociedad manipulable altamente y que termina siendo muy útil para estos sistemas policivos y de exterminio y de persecución, terminan siendo contaminados eufóricamente por esta especie de contagio colectivo para encontrar y señalar el mal, que ya tiene rostro, por supuesto, y que ya tiene nombre, por supuesto. Esto en esa especie de
teatralidad de la Inquisición fue muy eficaz en esos años, altamente eficaz. Y se ha repetido a lo largo de la historia, incluso cuando surgen estas inquisiciones, como bien nos lo muestra nuestra colega Esther Cohen, profesora en la UNAM en México, con esa famosa obra Con el diablo en el cuerpo, ¿sí? Que muestra cómo ese mal acallado tiene un asidero que es el cuerpo y solo se puede expurgar a través de un dispositivo inquisitorial, donde la moral va a suplantar a la ética y donde la justicia queda en un segundo plano, en este caso doblemente ensaguecida, porque además de ser coja es ciega, pero doblemente ciega, y por supuesto termina siendo coactada por un fundamentalismo. El siglo XIX no fue exento de esto. Recordemos ese famoso juicio a Oscar Wilde, quien además era defensor de los artesanos y era socialista. ¿Qué tiene que ver esto, ese crisol, esa marmita, ese juicio extremo histórico que Arthur Miller revivía en los años 50 con nuestra época? Pues muchos, ustedes ya lo saben perfectamente. Ese dispositivo teatral de la justicia apoyada en la moral es hoy de absoluta actualidad. Los fundamentalismos han hecho de estas neoinquisiciones una comidilla adosada justamente por aquello que yo he llamado la cloaca semántica de la contemporaneidad, que son las redes sociales, donde efectivamente ese contagio colectivo eufórico termina señalando al culpable, señalando al mal y clausurándolo, eliminándolo, silenciándolo. Se hace un ruido malévolo, malvado, y como lo anunciaba justamente en ese texto magistral Arthur Miller, hay una especie de arreglo de cuentas. Y aquellos pecados que no se pueden asumir como propios se echan a la cara hacia el otro. Y lo peor es que aquellos que enarbolan una cierta idea de verdad se atreven a generar narraciones alucinantes y alucinatorias, siendo ellos incapaces de asumir sus propias culpas y pecados. Y esto, en el país del Sagrado Corazón de Jesús, sí que ha hecho camino. Hay que ver el componente político de todo esto. Las últimas cancelaciones culturales han sido realmente muy bien orientadas. Y esto tiene que ver indudablemente con ese neomacartismo que viene además financiado por hartas esferas para que de una u otra manera se llegue a poner sobre el paredón y el palestro y una vez más sobre la hoguera a aquellos que detentan ese nuevo mal. La ética queda entonces en un segundo plano. La moral vuelve a ser el centro de esta nueva tragicomedia. Y por supuesto, la justicia está en peligro en ese caso, porque tal como aconteció a Martha Corey en esa terrible tragedia, hasta el reverendo detentor de la buena moral la vio entrar en su habitación mientras él dormía plácidamente con su esposa, y la culparon a la pobre Martha Carey de todos los males. Y la vio una niña también volar incluso por el techo, y las otras también la veían poseídas en esta especie de mal encarnado en Martha Corey. Ahí entonces aparece esa especie de juicio nada justo y completamente moralizante, convirtiéndose en uno de los aspectos más injustos de la historia. ¿El macartismo ha vuelto entonces con todo su armamento? Sí, quizás. Pero en este caso,
camuflados por unas ciertas luchas progre y con una perversa intención de seguir actuando contra todo aquello que consideran el mal encarnado.